Eran las 3 de la mañana cuando abrí los ojos por quinta vez esa noche. El techo de mi cuarto se había convertido en una pantalla donde proyectaba todas mis preocupaciones. Las cuentas que no podía pagar, la relación que se estaba cayendo a pedazos, los sueños que había enterrado hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía tenerlos. Me senté en la cama, las manos me temblaban, y en ese momento, en la oscuridad absoluta de mi cuarto, me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a hacer. ¿Dónde está Dios en todo esto? No era una pregunta teológica, no estaba buscando una respuesta de libro. Era un grito desesperado de alguien que estaba cansado de cargar todo solo. Porque esa era mi vida, una vida de control absoluto, de intentar sostenerlo todo con mis propias manos, de levantarme cada día con el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no lo sostenía, ¿quién lo haría? Esa noche, mirando ese techo, me di cuenta de algo aterrador. Había pasado toda mi vida viviendo como si estuviera completamente solo. Déjame contarte cómo llegué a ese punto. Crecí en una iglesia, conocía todas las respuestas correctas, podía citar versículos, podía orar en público con las palabras perfectas, pero en privado era un desastre. Porque lo que nadie me había enseñado era a descansar. Me enseñaron a trabajar, a esforzarme, a dar lo mejor para Dios. Y yo interpreté eso como: Dios te amará si produces, si eres útil, si no fallas. Así que me convertí en el esclavo perfecto. Servía en la iglesia hasta quedarme sin energía. Trabajaba hasta el agotamiento. Trataba de ser el hijo perfecto, el empleado perfecto, el cristiano perfecto. Pero nunca era suficiente. Porque los esclavos nunca descansan. Los esclavos nunca sienten que han hecho lo suficiente. Y yo vivía con ese nudo en el estómago que te dice: no es suficiente, tienes que hacer más. Vivía mendigando validación, esperando que alguien me dijera: bien hecho, eres suficiente. Pero esas palabras nunca llegaban, o si llegaban, duraban 5 minutos antes de que la voz en mi cabeza volviera a decir: pero no es suficiente. Vivía como huérfano, un huérfano que tenía que ganarse cada migaja de amor, un huérfano que no podía confiar en que alguien realmente lo cuidaría, un huérfano que tenía que controlarlo todo, porque ¿quién más lo haría? 3 días después de esa noche oscura, salí a caminar temprano. Necesitaba aire, necesitaba salir de mi cabeza. El sol apenas estaba saliendo, el parque estaba vacío. Y entonces los vi. Un grupo de pájaros, gorriones creo. Nada especial, aves comunes. Saltaban de rama en rama, picoteaban el suelo buscando comida, volaban de un lado a otro. Y me quedé ahí observándolos. No sé por qué, simplemente me quedé mirándolos. Y algo dentro de mí se rompió, porque esos pájaros, esos malditos pájaros, se veían más en paz que yo. No tenían cuenta de banco, no tenían plan de retiro, no tenían casa propia. Pero ahí estaban, vivos, moviéndose, comiendo, cantando, sin ansiedad. Y yo, con todo lo que tenía, estaba muriendo por dentro. Saqué mi teléfono. No sé qué estaba buscando, tal vez una distracción. Pero la Biblia estaba abierta en mi app, y mis ojos cayeron en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Leí esas palabras una vez, 2 veces, 3 veces, y algo en mi pecho empezó a desmoronarse. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Padre, no jefe, no tirano, no supervisor evaluando mi desempeño. Padre, me senté en una banca,
Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas, porque la pregunta de Jesús me había golpeado como un puñetazo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Lo valía? Toda mi vida había estado tratando de responder esa pregunta con mis acciones. Valgo si produzco. Valgo si no fallo. Valgo si la gente me aprueba. Pero Jesús estaba diciendo algo completamente diferente. Él estaba diciendo, ya vales, desde antes de que hagas algo. Esos pájaros no oran, no van a la iglesia, no leen la Biblia. Pero el Padre los cuida. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Eso es lo que los padres hacen. Y si Él cuida de criaturas que no lo buscan, ¿cuánto más cuidará de mí que soy su hijo? Me quedé sentado ahí no sé cuánto tiempo. Las aves seguían haciendo su vida, buscando, comiendo, volando. Pero no vi ansiedad en ellas. Vi confianza. Una confianza que yo había perdido hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía. Ellas trabajaban, se movían, hacían esfuerzo, pero no cargaban el mañana. Y yo había estado cargando los próximos 10 años sobre mis hombros. Seguí leyendo. El texto continuaba. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Levanté la mirada. Había flores silvestres creciendo al lado del camino. Flores que nadie había plantado, nadie las regaba, nadie las cuidaba intencionalmente. Pero ahí estaban, hermosas, vivas, floreciendo. Y Jesús estaba diciendo que ni el rey más rico de la historia se había vestido tan bien como esas flores. ¿Por qué? Porque la belleza de esas flores no venía de ellas mismas, venía del diseño de Dios. Y en ese momento lo entendí. Dios no solo quiere que sobreviva, quiere que florezca. No solo me sostiene, me reviste de dignidad. No solo me da lo mínimo, me cubre con su gloria. Esas flores no pidieron ser hermosas, simplemente lo son, porque así las diseñó su Creador. Y yo que fui creado a imagen de Dios, yo que fui redimido por la sangre de Cristo, yo que tengo al Espíritu Santo viviendo en mí, ¿cómo podía pensar que Dios me iba a cuidar a medias? Cerré los ojos y por primera vez en años, décadas tal vez, solté el control, solté la ansiedad, solté la necesidad de tenerlo todo resuelto y susurré algo que no había dicho de verdad en mucho tiempo. Padre, necesito que me cuides, porque yo ya no puedo más. Los días siguientes fueron extraños, porque empecé a notar algo. Durante años mi relación con Dios había sido transaccional. Yo hago esto, tú me das esto. Yo me porto bien, tú me bendices. Yo trabajo duro, tú me apruebas. Era la mentalidad del esclavo. El esclavo trabaja esperando no ser castigado. El esclavo sirve para ganarse algo. El esclavo vive con miedo. Pero los hijos son diferentes. El hijo sirve porque ya fue aceptado. El hijo obedece porque confía en su padre. El hijo descansa porque sabe que es amado, haga lo que haga. Empecé a leer la Biblia diferente. Antes leía buscando instrucciones, reglas, cosas que hacer para ser mejor cristiano. Ahora leía buscando al Padre. Y lo encontré en todas partes, en cada página, en cada historia, en cada palabra. Un padre que persigue a sus hijos. Un padre que los protege. Un padre que los disciplina, sí, pero no para destruir, sino para formar. Un padre cuyo cetro no es vara de hierro, sino plateado cetro de misericordia. Leí esas palabras de Spurgeon y lloré como niño, porque toda mi vida había visto a Dios como el jefe exigente, el que nunca estaba satisfecho, el que siempre pedía más,
Pero no era así. Él era padre, y su autoridad no estaba separada de su afecto. Su poder no estaba separado de su ternura. Podía obedecerlo sin miedo. Podía servirlo sin agotarme, porque no estaba tratando de ganarme nada. Ya lo había recibido todo. Hay un momento que nunca voy a olvidar. Estaba orando, tratando de orar. Empecé con las palabras de siempre, Dios, pero algo me detuvo y en lugar de eso susurré, Padre, y me quebré, porque en esa palabra estaba todo, todo. Spurgeon lo dijo mejor de lo que yo podría. Hay un cielo en la profundidad de la palabra Padre. Hay en ella todo lo que puedo pedir, todo lo que mis necesidades pueden demandar y todo lo que mis deseos pueden desear. En esa palabra encontré refugio cuando tenía miedo, provisión cuando tenía necesidad, corrección cuando me desviaba, consuelo cuando estaba quebrantado, dirección cuando estaba perdido, esperanza cuando estaba desesperado. No era solo una palabra, era una identidad. Yo no era huérfano, yo no era esclavo, yo era hijo, y eso lo cambiaba absolutamente todo, porque los hijos no mendigan, los hijos piden. Los hijos no trabajan por miedo, los hijos sirven por amor. Los hijos no cargan solos, los hijos confían en su padre. Y cuando dices Abba, Padre, cuando lo dices de verdad desde lo más profundo de tu ser, estás declarando que no estás solo, que no caminas por la vida con tus propias fuerzas, que tus tiempos están en las mejores manos. No te voy a mentir, no todo se arregló mágicamente. Todavía tengo días difíciles, todavía enfrento problemas, todavía hay incertidumbre, pero algo fundamental cambió. Ahora, cuando despierto a las 3 de la mañana con preocupaciones, en lugar de quedarme mirando el techo durante horas, susurro, Padre, esto es tuyo, no mío, y me vuelvo a dormir, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tengo que cargarlos solo. Cuando enfrento una decisión difícil, en lugar de paralizarme tratando de controlar todos los resultados posibles, pregunto, Padre, ¿qué quieres que haga? Y confío en que Él me guía. Cuando las cosas no salen como esperaba, en lugar de entrar en pánico pensando que todo se va a derrumbar, recuerdo, si Él cuida de las aves, si viste a los lirios, cuanto más cuidará de mí. He aprendido a ver las aves diferente. Ahora cuando las veo sonrío, porque me recuerdan, mira, ellas confían, tú también puedes. He aprendido a ver las flores diferente. Ahora cuando las veo respiro profundo, porque me recuerdan, Dios cuida los detalles, nada escapa a su mirada. Dejé de vivir como esclavo, dejé de mendigar validación, dejé de intentar controlar lo que solo Dios gobierna, porque descubrí algo que lo cambió todo. Tengo un padre que me conoce, un padre que me cuida, un padre que no me va a soltar. Y en esa verdad encontré paz. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Has estado viviendo como huérfano? ¿Has estado cargando todo solo? ¿Has estado tratando de ganarte un amor que ya te fue dado? Porque si es así, tengo buenas noticias para ti. Tienes un padre. No un jefe, no un tirano, no un juez esperando que falles. Un padre que te conoce, que te cuida, que te ama con amor eterno. Mateo 7:7-8 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Tu Padre no es distante, no es indiferente, no te ha abandonado. Él está esperando que vengas a Él, no como esclavo, no como mendigo, sino como hijo, como hija, como alguien que tiene todo el derecho de llamarlo Abba, Padre. Si esta historia resonó contigo, déjame saberlo en los comentarios. Escribe simplemente Padre si hoy decides vivir en esa verdad. Y cuéntame, ¿cuál es tu lucha con el control? ¿Qué necesitas entregar hoy? Porque no estás solo, nunca lo has estado. Tienes un Padre, y eso lo cambia absolutamente todo. Nos vemos en la próxima historia.